Miguel Guirao era una persona con un espíritu humanista muy desarrollado y tuvo una verdadera visión de futuro, porque de hecho este fue el primer museo que se creó en España, es actualmente el museo más completo que existe en España, uno de los más completos del mundo. Yo creo que fue un visionario y se dio cuenta de que podía ejecutar un proyecto que no tenía ningún tipo de equiparación a lo que podía ser el desarrollo de la actividad profesional de los dentistas, para poner en valor cómo ha evolucionado la odontología en esos finales del siglo XIX y a lo largo de todo el siglo XX. El profesor Guirao quiso recrear lo que era una clínica dental, una escuela dental de finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Tenemos una primera estancia, nada más acceder al museo, que es lo que sería originariamente la sala de espera donde los pacientes esperaban para ser atendidos. Posteriormente pasaban al área clínica, donde hay una antesala donde está el despacho o donde está la mesa, donde el profesional recibía al paciente, para luego acceder a esa área clínica donde aquí hemos configurado una serie de sillones de distintas épocas. Sillones antiguos que van desde el año 1924, como el que tengo a mi izquierda, que tiene por tanto un siglo de antigüedad, a sillones ya más modernos que se encuentran en otras salas, siendo el último de ellos de los años 70. Realmente, si nos ponemos a analizar lo que son las piezas más antiguas, nos damos cuenta que casi todos los fundamentos tecnológicos en los que existen en los sillones ya existían hace un siglo. Por ejemplo, este sillón que tengo a mi izquierda cuenta ya con todos los aditamentos. Es un sillón eléctrico, cuenta con su instrumental rotatorio, cuenta con su pedal, cuenta con su sistema de aspiración. Fundamentos tecnológicos que actualmente seguimos utilizando, solo que optimizados para mejorar tanto el rendimiento como la comodidad del paciente, diseños mucho más ergonómicos, que es el verdadero avance que ha habido en la odontología. Se ha pasado de una época manual a una época mucho más digital, mucho más integrada, aprovechando estos avances tecnológicos. La pieza más antigua que cuenta este museo es este sillón de un dentista rural, en concreto el cabezal, que data del año 1860. En esa época no existían los dentistas, existían los denominados barberos dentistas, gentes que iban por los pueblos haciendo extracciones, cirujanos sangradores, porque la odontología no quedó integrada en nuestro país en la universidad hasta una época posterior, en torno al año 1875, cuando se incorporó como estudios universitarios. El sillón odontológico más antiguo que contamos en este museo data de finales del siglo XIX. En concreto, este es un sillón del año 1878, marca Wilkerson, una marca norteamericana, y esto era un sillón de lujo que existía en las clínicas dentales de esa época. Evidentemente todavía no incorporaban elementos de electricidad y todas sus piezas eran piezas manuales que se podían mover liberando las manivelas. Este sillón cuenta con una peculiaridad muy curiosa, y es que cuenta dos posiciones. Una posición para atender pacientes infantiles, donde se puede habilitar un pequeño silloncito para que los niños se sienten. Posición infantil del sillón. Cuando se quería atender a un paciente adulto, se intercambiaba su posición original, posición del adulto. A nivel de prótesis ha habido una evolución fundamentalmente a nivel de los materiales, porque se han conseguido materiales mucho más óptimos para su aplicación a la odontología, con una gran resistencia, y sobre todo se ha ganado mucho en lo que es estética. Por ejemplo, el oro era un material que anteriormente se utilizaba muchísimo, es un material muy bueno, pero es costoso, poco estético, y además su manipulación requiere un entrenamiento específico difícil de conseguir. Se han sustituido por elementos, por ejemplo, cerámicos, que son muy resistentes, muy estéticos y que son mucho más fáciles de manejar y de manipular. Estamos en un edificio que tiene 130 años de antigüedad, denominado Colegio Máximo. Es un edificio de origen religioso, construido por los jesuitas, por la Compañía de Jesús, para ubicar aquí inicialmente la Facultad de Teología. De hecho, este edificio se construyó entre 1891 y 1894 y es un espacio, o creo un entorno ideal para ubicar algo como esto. Y esto quizá es uno de los verdaderos referentes, o de las verdaderas primicias que podríamos decir de este museo con respecto a otros museos dentales. Es la magnífica ambientación y su magnífica adaptación a este entorno. Lo sorprendente de este museo, y
lo digo quizá con un poco de pena, es que es un museo mucho más conocido por gente externa a esta universidad que por los propios integrantes de la universidad. Fundamentalmente este museo tiene una verdadera aplicación en lo que es la asignatura Historia de la Odontología, para que los alumnos tengan una evolución diacrónica, no sincrónica, de cómo han ido cambiando la odontología en las distintas etapas, sobre todo para que comprendan cómo la odontología ha avanzado muy rápidamente, pero los fundamentos básicos, los que sustentan, ya existían hace más de un siglo.